Hare Krishna, hoy de nuevo estamos en la sesión de AVO, Aula Virtual de Oradoras. Hoy estamos a viernes, día 11 de febrero. Muchas gracias a todas por venir. Y les voy a contar la programación de hoy. Primero vamos a tener una presentación de Lila Mai, que ella nos va a hablar de cómo tener un altar en el hogar. Adelante, Lila Mai, cuando quieras. Hare Krishna, devotas. Bueno, voy a presentar un pequeñito taller basado en mi experiencia con las deidades y bueno, les agradezco mucho su presencia y su amabilidad. Voy a compartir pantalla porque hice una pequeña presentación para poder ir más o menos explicándome lo que quiero transmitir. Compartir. Oh my God. No te preocupes, ¿dónde lo tienes, Lila Mai? ¿Qué lo pusiste en el Drive o en qué lugar lo pusiste? Ok. Entonces déjame ver cuál es. ¿Tu archivo? ¿Dónde lo guardaste, el archivo ese? En realidad, fíjate que mi hijo me señaló, me dice, tienes que abrir acá. Y simple y sencillamente le dije, sí, 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 sí. Y lo No te olvidé. Déjeme fijaste. un momentito. Memo, Vale, pues mejor que venga él, sí. les pido disculpas, pero soy en lo que es internet y todo esto, soy muy básica. Y entonces, ¿a dónde voy? Perdón. Pues si supieras, esta mañana yo he tenido también muchas vicisitudes así al respecto de poder encontrar dónde tenía las cosas y todo, o sea, como que no eres la Ok, única, Lila Mai. ya, Ah, ya mira, se aquí pudo. está. Muy bien. Ahora tienes que dar para ampliar. Sí, dame el chance. Sí, sí. Sí, lo que tengo es que ampliar. Mira, es en la esquinita inferior derecha. Mira, a ver. Voy a apagar la cámara un momentito Esquinita para que mi inferior hijo lo haga. derecha. ¿La ves? Sí, lo que pasa es que veo, Es déjame ese ver, cuadradito, un necesito la cuadradito que... ayuda, perdonen ustedes. Con razón. Ok, Muy bien. Se ve perfecto ahora. pues, el amor. Fíjate que sofisticado, tenía que bajar como una regla y luego para poder, es demasiado para mí. Les pido disculpas, pero eso va a ser siempre el problema cuando yo trabaje con internet. Ah, terrible. Bueno, vamos, bueno, este es el título del tallercito que se llama Un altar en casa. Y bueno, parte tiene que ver con una conversación con Nitiangi, donde ella me decía, me gustaría saber un poco más de tu experiencia. Yo fui iniciada en 1916 y un año después se me dio segunda iniciación y se me dio la posibilidad de atender las ciudades. Lila May, en 1916 no habrías nacido. 2016, Ah, perdón. vale. En 1916 no había nacido. En 2016 se me dio la segunda iniciación y la posibilidad de atender la deidad. Y de ahí en adelante fue toda una experiencia de aprendizaje, lo que es atender el del templo. Y por supuesto que en algún momento vino la deidad a mi casa, me la regaló una amiga que fue a la India y me trajo unas deidades de Gauranitai. Y pues desde ese momento estoy atendiendo a las deidades en la casa. Vamos a ver acá. Ya estoy compartiendo pantalla. Ahora sé que en unas flechitas que no me responden, supuestamente se pasaría
al siguiente. Intenta con el Okay. Enter. Ah, no, más bien era así. Ok. Bueno, primero que todo les presento a mis deidades. Ellas son Gouran y Tai. Y pues son las chineadas de la casa. No sé si conocen la palabra chineado, pero significa las consentidas. Son las consentidas de la casa, ya que alrededor de las deidades podría decirse que prácticamente gira todas las actividades de la familia. Cuando llegaron, pues hubo que hacerles un espacio y cambió ciertas situaciones en la casa, ya había que pues cocinar para las deidades, ofrecerles, y para la familia esto significó aparentemente pues una pequeña molestia de entrada, porque pues había que esperar a que las deidades comieran para poder comer, etcétera. Entonces esto significó un cambio al que la familia se fue adaptando con el tiempo. Todos empezaron a involucrarse, de alguna manera le traían cosas, hace poco le hicieron un mueble precioso para que vivieran. Y paso a paso, con los años, se han convertido en el centro de las actividades de la familia. Todos mis hermanos, mi hijo, se involucraron con ellas y en este momento, gracias a la presencia de las deidades en mi casa, mi familia se ha regulado en muchos aspectos, en lo que come, en las actividades, porque como por ejemplo, yo me levanto muy temprano a hacer el servicio a la deidad, entonces desayuna temprano, la vida se acomodó de una manera diferente. Así que la experiencia ha sido familiar. O sea, llegan las deidades a mi casa y la familia entera se integra al servicio sin saberlo, sin ser conscientes de esto. Se vuelven vegetarianos, se vuelven más tranquilos, más pacíficos, hasta el perrito y el gatito se vuelven vegetarianos. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Ahora un poquito hablando bueno, ¿qué es la deidad, verdad? Esta forma adorable del Señor se le conoce como Archa Vigraha, y esta forma que está instalada en el templo no es diferente de la forma original de Krishna. Hace poco escuché algo que me llamó mucho la atención, en la que se explicaba que las deidades que uno tiene en la casa, por ejemplo, en el templo de Costa Rica está Gouran y Tai. Voy a mostrarles, aquí puse una foto de ellas. Esas son Gouran y Tai del templo, en una celebración que tuvimos hace poco. Cuando se instala la deidad en el templo de Gouran y Tai en este caso, y uno tiene en la casa, es como una extensión de esa deidad del templo. Y es algo que explicaron hace poco en una clase que yo no sabía. Mi deidad de Gouran y Tai y las diferentes deidades en las diferentes casas en Costa Rica son extensiones de esa deidad del templo. Entonces, cuando uno atiende la deidad de la casa, de alguna forma, está sirviendo a Gouran y Tai del templo. Es maravilloso porque no solamente se tiene la opción de ir al templo a servirle, sino que cuando uno trabaja cada uno en su casa sirviendo a la deidad, está sirviendo a la misma deidad que predominante del país. Esa es la misericordia cuando se instala a una deidad en un país. Automáticamente todos los habitantes de ese país quedan protegidos por esa deidad. Y todos aquellos que le sirven en diferentes hogares están sirviendo a esa deidad del templo de una manera extendida. Este es un aspecto que a mí me llamó mucho la atención porque se da cuenta uno como Krishna no solo viene al país, sino que viene a cada hogar individualmente, donde hay devotos que desean servirle. Vamos a ver, ok, perdón, es al revés. Ok. Aquí ya hablando un poquito del Shastra, explica, bueno, que Dios tiene una representación autorizada. Y este aspecto es muy importante porque significa que no es algo antojadizo. La vez pasada yo le contaba a Nityangi
que había una devota, que en este momento es una devota, pero ella había sido educada en religiones donde no se enfocaban en Dios. Eran religiones, pero no había una persona centralizada en esa religión. Cuando llegó al templo y vio las deidades, en ese momento dijo, esto es idolatría. Totalmente convencida de que era idolatría. Entonces, en ese momento, un devoto dio una clase muy interesante, ese día que esta señora llegó y que estaba con esa forma de ver las deidades, y explicó que la idolatría es cuando usted se crea una imagen propia y dice, este es Dios. Como los tótem, por ejemplo, que tenemos esa experiencia, una visión de Dios, pero especulativa. Mientras que la deidad es una representación autorizada. ¿Por quién? Bueno, por la misma suprema personalidad de Dios, y que las grandes autoridades, a través de los miles de años, han ayudado a los devotos a entender que Dios tiene una forma, que asume una forma material, aunque Dios no es material. Entonces, esta forma de la deidad se denomina Archa Vigraha y es una encarnación de Dios. Y este aspecto es muy importante. Es Dios mismo, Krishna mismo, que encarna en una forma aparentemente material o hecha de alguna forma material para poder acercarse al devoto. Y esta forma puede aceptar a través de esta forma Archa Vigraha el servicio que le preste el devoto. Esto lo hace Krishna para la conveniencia del alma condicionada. Recordemos que nosotros como almas condicionadas no necesitamos a Dios, no necesitamos a Krishna, no pensamos en Él, pero Él sí, Él piensa constantemente en nosotros. Entonces Él planea esta forma, esta encarnación Archa Vigraha, para que nosotros podamos relacionarnos con Él, para que podamos servirle. Esta adoración se dice que es saguna, ya que el Señor se lo presenta con cualidades materiales. Hay que recordar que el Señor es nirguna, que Él no tiene ninguna cualidad natural, todas sus cualidades son trascendentales, pero en la forma de la deidad, Él asume estas cualidades materiales, y ya sea que la deidad sea de madera, de piedra, de metal, incluso hasta de papel o de óleo, no importa la forma en que se presente, al ser una forma autorizada, es el mismo Señor, aunque esté representada por elementos materiales. Y esto es bien importante entenderlo. No es una especulación, no es algo antojadizo. Es una forma autorizada por la misma suprema personalidad de Dios. Bueno, aquí están mis deidades. Bueno, yo tengo a Gaunita y también tengo al Shri Jagannath Baladeva y Subhadra. Y bueno, este es un mueble que le hicieron a mi deidad, mi familia. Lo pintaron, es un mueble bellísimo que pues mi hijo, mis hermanas, todo el mundo participó para hacerle un mueble muy lindo para que ellas estuvieran muy cómodas. Eso fue hace relativamente poco. Estos son mis bebés, porque como Krishna reciproca en esa relación de servicio, entonces se comportan así como bebés. Cuando las acuesto, cuando las levanto, cuando las baño o cuando salen a recibir un poquito de sol, completamente, aparentemente dependientes de mí, pero en realidad ellas son las que me están dando su misericordia a mí. Aparentemente yo las cuido, yo las protejo. Hay que recordar que Krishna no necesita nada, pero él acepta el servicio del devoto, y aunque en un principio el devoto no siente amor por la deidad, conforme va generando ese servicio diariamente, paso a paso, ese amor se va manifestando. Por eso es importante que creemos un estándar, y este es un aspecto muy importante. Por ejemplo, los devotos se ocupan de servir en el templo a la deidad Archa Vigraha, siguiendo principios regulativos. O sea, cuando uno inicia con el servicio de la deidad, tiene que aprender una serie de reglas y regulaciones para servicio.
No es simplemente como la vida común de uno, sino que tiene que aprender una serie de actividades propias para poder servir a la deidad. Entonces, se crea algo que se llama un estándar. Ese estándar en el templo, pues es muy estricto, porque inicia muy temprano en la mañana, termina en la tarde, hay varias cosas que hay que hacer a lo largo del día con la deidad, pero en la casa ese estándar puede acomodarse a las necesidades que uno tenga. Por ejemplo, Guru Prasad Swami, que es mi maestro espiritual, la vez pasada dijo que todo lo que se come en la casa debe ser ofrecido a las deidades. Entonces, tiene un propósito diferente. Si, por ejemplo, uno trabaja fuera de la casa, entonces tiene que crear un estándar de protección a la deidad que se adapte a esas circunstancias. En el templo, los devotos están al servicio de la deidad en un 100%. Lo que priva es el servicio. Pero en la casa, si uno tiene que trabajar o las actividades que tenga que hacer, debe adaptar esas circunstancias a la atención de la deidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el servicio más fuerte yo lo hago en la mañana. Me levanto temprano, le cocino a la deidad, le ofrezco y hago la adoración, y más o menos como a las 7:30 de la mañana ya he hecho todo el servicio, porque luego durante el día hay que trabajar. Entonces me saco un espacio ahora que estamos en la casa y le hago un almuerzo, y luego en la tarde cierro, hago una cena para la deidad. Yo atiendo la deidad 3 veces al día, pero hay personas que tal vez no pueden, entonces deben adaptar las circunstancias de su vida al servicio de la deidad. Pero siempre es importante servirle diariamente, despertarla diariamente. Por ejemplo, yo la baño una vez por semana, la baño los domingos y le cambio su ropa y limpio todo el espacio donde ella está. Cuando uno escucha los pasatiempos con los grandes santos, ellos bañaban a la deidad todos los días. Por ejemplo, en la India iban y recogían agua del Ganges y bañaban a la deidad. Pero bueno, hoy en día las circunstancias son diferentes. Entonces, el estándar en la casa debe ser de servicio diario, pero adaptado a las circunstancias propias. El estar constantemente meditando en cómo hago, qué le voy a cocinar a la deidad, que no se repita de un día a otro, cómo voy a adaptar el tiempo, qué vestidito le voy a poner, etcétera. Le permite a uno estar pensando constantemente en el Señor. Y como dice aquí en este texto, esto es recomendado en el Bhagavad Gita y hace del devoto un yogi perfecto. O sea, la acción de estar pensando, meditando en esa deidad que yo tengo en mi casa, en esa deidad a quien tengo que servir, me permite estar en una meditación constante sin que sea nada obligado, ni que yo tenga que meditar, sino que simplemente la acción de que la deidad esté en mi casa y que yo deba servirle es suficiente para meditar constantemente en ella. Entonces, este es un aspecto muy favorable de tener la deidad en la casa. Ella entra en la vida de uno, se convierte en un miembro más de la familia y es un miembro a quien hay que cuidar, servir, bañar, acostar, levantar, y eso permite que uno medite en la deidad. Bueno, aquí les presento mi primer altar. Este es el altar con que yo inicié en la casa. Y también, antes de servir a las deidades Gauranitai, a mí se me enseñó el servicio con Panchatattva. Yo aprendí a servir con Panchatattva. Es muy favorable para una persona que nunca haya servido la deidad, debe iniciar sirviendo Panchatattva porque no acepta los errores, no acepta ofensas. Esa es la virtud de Panchatattva, que es muy, muy misericordioso. Entonces, para todo devoto que inicia o que quiera tener la deidad en su casa, que no la tenga, Panchatattva es la forma indicada para empezar a servir, para aprender el servicio a la deidad. Y bueno, este es mi primer altar, yo no lo he quitado, sigue ahí. Tengo un gran cariño a Panchatattva, un gran apego a la deidad de Panchatattva,
porque es muy misericordiosa, y hay que recordar lo que dice Chila Prabhupada, que cuando se sirve a Panchatattva, cuando se sirve a Gaur Nitai, se está sirviendo también a Radha Krishna. O sea, la adoración de Radha Krishna es muy elevada, muy, muy elevada. Pero, y nosotros no tenemos la cualificación, pero cuando servimos a Panchatattva o a Gaura Nitai, ahí también está Radha. Y entonces nos vamos formando en el servicio a Radha Krishna, sin que implique todo los estándares tan complejos que sí implican atender a la pareja suprema. Entonces es muy, muy auspicioso atender a esta deidad, y como les digo, bueno, yo la atiendo diariamente, igual que a Gauritai. Para mí, yo tengo un gran apego, un gran cariño a Panchatattva. Ok. Aquí ya estamos hablando un poco de las instrucciones que Krishna nos da en el Bhagavad Gita. Recordemos que el Bhagavad Gita es el manual del Bhakta, así se le conoce, y toda instrucción que uno necesite tener para saber cómo atender la deidad está justamente en el Bhagavad Gita. Entonces aquí Krishna dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Es muy interesante que Krishna no dice tienen que darme cosas como muy caras, muy valiosas. Es sencillo. La atención a Krishna es sencilla. Eso no significa que sea barata. Son dos cosas diferentes. Krishna, él es tan misericordioso que él acepta una hoja de tulasi o una flor, una florcita que uno le puede ofrecer, fruta o agua. O sea, lo más sencillo posible. Obviamente, uno debe darle a la deidad lo mejor que uno pueda. Y eso es bien importante. Se debe hacer un esfuerzo para ofrecerle a la deidad lo mejor, en la medida de las posibilidades. Es importante entender que cualquier persona puede darle un vasito de agua a la deidad, cualquiera puede enseñarle, darle una flor o una fruta. Para cualquier persona, por más pobre que sea, es accesible este servicio. Pero en la medida de las posibilidades, se debe dar lo mejor a la deidad. Y siguiendo siempre estas reglas y regulaciones, bueno, la deidad también dice que no come cebolla, por ejemplo, no ajo, por supuesto que no carne, sí leche. O sea, todos estos aspectos que están en el Bhagavad Gita de cómo alimentar a la deidad, es muy, muy importante realizar esta ofrenda diariamente. Es una forma, ayer escuchaba la clase que dio Gurudeva, y él contó que cuando Prabhupada le dijo por primera vez a los discípulos que a partir de mañana nos vamos a levantar a las 3 de la mañana, y todos dijeron, ¡oh, no puede ser a las 3 de la mañana! Y luego les dice, y vamos a cantar todo el día y y no vamos a comer, vamos a estar en ayunos. Casi se desmayan, dice, porque era la primera vez que los devotos empezaban a recibir reglas y regulaciones. Entonces es muy, muy simpático. Es muy simpático eso que dijo Srila Prabhupada, pero nosotros debemos entender que necesitamos hacer reglas, o sea, necesitamos tener regulaciones para poder atender la deidad. Tenemos que hacerlo de manera meditativa, tenemos que capacitarnos para hacer regulaciones favorables al servicio de la deidad. Porque decía Gurudeva, bueno, ya con el tiempo que uno se levanta siempre a las 3 de la mañana, ya se vuelve costumbre. Ya no hay sufrimiento, ya el cuerpo se adapta, ya la mente se adapta. Pero eso no significa que las cosas se hagan de manera rutinaria. Eso no puede ser. El que uno sirva a la deidad todos los días no significa que debe volverse rutinario. La forma de servir a la deidad debe ser de manera meditativa, igual que lo decía ayer Gurudeva. Uno debe meditar en la satisfacción de la deidad. Eso no es sencillo, no tenemos experiencia en buscar satisfacer la deidad, sino que buscamos nuestra propia satisfacción, pero sí podemos poner esto como una meta. ¿En qué momento yo voy a lograr ofrecer estos alimentos de manera en que yo quiera satisfacer a la deidad, en que yo esté meditando qué es lo que a la deidad le gusta, cómo prepararlo adecuadamente para que ella se sienta satisfecha?
Este es el gran reto dentro de lo que es el servicio a la deidad. Que no se vuelva algo rutinario, sino que se convierta en una actividad nueva y llena de bondad diariamente. Aquí Krishna dice que aquel devoto que le sirve constantemente, dice, él acepta las ofrendas aunque el devoto no entienda el valor de esa adoración. O sea, el realizar el servicio a la deidad es sumamente importante, pero aunque nosotros no tengamos realmente un entendimiento del valor que tiene adorar a la deidad, aquí se dice que Krishna es Bhakta Vatsalya, que él es el amigo de los devotos, o sea, Krishna es el bien queriente del devoto. Y entonces él acepta lo que el devoto le dé y lo va purificando en ese proceso de ese servicio, va generándose esa relación de reciprocidad y a su debido tiempo, dice Krishna, lleva de vuelta al hogar a ese devoto. Entonces, es algo muy serio, muy importante, entender que el servicio a la deidad es un camino a casa, es un camino a casa y que debo meditar adecuadamente en esto. Dice, todo devoto sincero tiene el deber de instalar a la deidad ya sea en su hogar o en el templo y adorar al Señor como se aconseja en las escrituras reveladas. O sea, desde el momento en que somos devotos, debemos asumir la responsabilidad de servicio a la deidad, de acercarnos al maestro espiritual, de pedir la instrucción adecuada para realizar servicio devocional. Eso es parte de lo que se convierte en la vida del devoto. Y da mucha felicidad, da mucha realización. Es algo maravilloso. Es una experiencia que bien vale la pena realizar. Bueno, aquí está, perdón, aquí está una ofrenda para la deidad, un día común, donde para cuando se sirve a Gauranitai en el templo, debe haber cierta cantidad de platos específicos, pero en la casa no. En la casa uno puede prepararlo en base a las posibilidades, en base a las capacidades que tiene, y tampoco significa que la comida es algo muy suntuoso, es la misma comida que luego la familia va a comer. Entonces, por ejemplo, en este caso hay verduras, hay una crema, hay leche, que siempre hay que darle a la deidad, hay arroz. El arroz se sirve, por ejemplo, en los templos siempre se sirve arroz, un poco de maduro frito en ghee y un poquito de tomate y cositas así. O sea, no es como que muy difícil de hacerle una ofrenda a la deidad, pero lo importante es que sea de manera amorosa, que sea muy limpio. Las deidades deben de tener pues sus propios platitos, sus propios vasitos, su parafernalia, que solamente es de él, que debe ser guardada en un lugar donde esté limpia, donde no se vaya a ensuciar o alguien por casualidad lo vaya a tomar. Pero en realidad esta es la deidad del mediodía, creo que de ayer, porque yo, bueno, empecé a sacar fotos para mostrarles un poquito, pues, mi servicio. Y en realidad no es tan difícil. Igual todos nosotros tenemos que preparar comida en la casa para que coman los miembros de la familia. Entonces se prepara bajo reglas y regulaciones, se le sirve a Krishna, se le sirve a la deidad y es muy auspicioso, no solo para el devoto que hace ese servicio, sino para toda la familia, para todos los que comparten esa ofrenda. Ok. El devoto tal vez en un principio no entienda, pero con el tiempo se va dando cuenta que esa deidad de Krishna, que está en el templo y que está en la casa, es el mismo Satchit Ananda Vigraha, o sea, la misma suprema personalidad de Dios. Cuando el devoto entra en esa conciencia, y eso ocurre a partir del servicio. O sea, no necesitamos desarrollar primero la conciencia y luego hacer servicio, sino que el servicio es el que permite que desarrollemos esa conciencia. Es a partir del servicio que poco a poco vamos a desarrollando la conciencia de entender que esa forma
Archa Vigraha, esa forma, esa expansión, es una expansión del Señor, es una encarnación de Dios. Y que ese servicio se lo estoy realmente dando a la suprema personalidad de Dios. Para uno es difícil entender que alguien tan inmenso, tan grande como Krishna, pueda estar en esa forma y me permita a mí servirle. Pero eso es lo que permite el servicio constante, ir entendiendo. Paso a paso se va entendiendo. A veces uno incluso está sirviendo a la deidad y de un momento se da cuenta que está cometiendo un error. Yo me he dado cuenta que es Paramatma, que te está educando, está haciendo algo de una manera y se da cuenta que es una manera errónea. Entonces es a partir de que se empieza a servir que empieza uno a darse cuenta cómo debe servir. Empieza a aprender, es Krishna mismo quien va como si fuera uno una figura de barro, lo va moldeando, lo va convirtiendo en un devoto, lo va relacionando, porque hay que recordar que Krishna reciproca con su devoto. Y aunque su devoto no sea muy inteligente, no sea muy perceptivo, aún así va con el servicio diario, se va estableciendo esa relación maravillosa, única, al punto que el devoto se apega a esa deidad, se apega muchísimo. A veces, y no es por la capacidad de uno, sino que, por ejemplo, una noche, en algún momento, hacía mucho frío, y yo me desperté, soy muy friolenta, y entonces yo me desperté a buscar qué cosa más me echaba encima, y en ese momento me acordé de la deidad, que si estaría pasando frío. Yo no estaba pensando en cobijarme yo, en que yo tenía frío, pero en ese momento pensé en la deidad, tendrá frío. Entonces, a partir de eso, cada vez la cobijo más, le pongo una cobijita y luego otra encima, porque me di cuenta de que puede ser que la deidad tuviera tanto frío como yo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre por la misericordia de la deidad, que le permite a uno darse cuenta, irse dando cuenta paso a paso, que todos esos aspectos también tienen que ver con él, que no solo con uno. Entonces, esa es la misericordia del servicio a la deidad. Perdón, ok, vamos a ver. No. Bueno, creo que este era ya la última diapositiva. Solo quería compartirle que, bueno, que hay 64 actividades. Esto aparece en el néctar de la devoción. En el capítulo 6 se habla de 64 actividades que se deben realizar para progresar en el servicio devocional. O sea, es mucho buscar un maestro espiritual, genuino, etcétera. Pero las 5 más importantes son cantar el santo nombre del Señor diariamente, servir a los devotos, y el tercero es adorar a la deidad. El cuarto es escuchar el Bhagavad Gita y el Bhagavatam y luego vivir en un lugar sagrado. De 64 actividades, estas 5 son las más importantes, y pues la tercera es atender a la deidad. Debemos diariamente cantar el santo nombre del Señor, debemos servir a nuestro maestro espiritual, debemos adorar a la deidad, debemos escuchar diariamente las escrituras reveladas, y debemos vivir en un lugar sagrado. Lo importante en este aspecto es cuando la deidad se instala en una casa, cuando la deidad es debidamente atendida, porque no debe estar ahí como Srila Prabhupada dice que es muy ofensivo poner a la deidad ahí a empolvarse o cosas así. Hay que ser muy cuidadoso con ese aspecto. Si la deidad se debe cuidar como se cuida a un miembro de la familia, como se cuida a un bebé. Se da el ejemplo de la madre que tiene a su niñito pequeño, recién nacido, lo cuida constantemente, y se tiene que ir a trabajar y lo deja con alguien más, mientras trabaja medita en cómo estará mi niño. O sea, tiene que haber un cuidado como se cuida a un bebé recién nacido. Debe estar constantemente en la mente de la persona que esté bien, que si hace mucho calor, pues que la ropita sea ligera, que si hace frío, pues cobijarla. Esos aspectos deben estar en la mente del devoto que está atendiendo la deidad. Y no dejarla ahí empolvándose, eso es una ofensa.
Entonces, yo por eso recomiendo que si alguien quiere iniciar, inicie con Panchatattva, que es más sencillo, porque ya una vez que ya viene una deidad a la casa, pues ya requiere cuidados, ya requiere un trabajo diario, una meditación diaria en sus necesidades, pero es sumamente auspicioso y ese hogar se convierte en un lugar sagrado. No hay que ir a Brindavan a los grandes templos, sino que esa casa, ese hogar, se vuelve en un lugar sagrado, donde habita la deidad y donde las personas que llegan a ese hogar son muy beneficiadas, donde todos los que llegan reciben prasada y la oportunidad de volver a casa. Cuando yo estaba iniciando el servicio nacional, una vez leí una frase que nunca se me olvidó, hermosísima, que dice que cuando uno empieza el servicio nacional ya empezó su regreso a casa. Ya inició el camino de regreso a casa. Entonces, cuando la deidad está instalada en un hogar, es tan auspicioso para todas las personas que llegan a ese hogar, todos se benefician y todos inician su camino de regreso a casa en el momento que venga la deidad, en el momento que toman prasada, etc. Así que espero haber transmitido de alguna manera el valor que tiene la deidad para mí y el valor general que tiene para todos y que de alguna manera pues haya sido de algún beneficio para ustedes que me escuchan. Hare Krishna, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, un comentario o algún desacuerdo, es el momento. Muchas gracias, Lila May, por el tiempo que te has tomado en preparar la presentación. A usted. Yo lo que puedo es dar fe, mientras vemos así si hay alguien que tiene alguna pregunta, es dar fe de que Lila May, porque yo ya he hablado con ella acerca de este tema en varias ocasiones, y verdaderamente Lila May ha sido bendecida con una devoción por sus deidades. Y les tiene una devoción que al punto de que a veces sale a la terraza a tomar el sol y se las lleva a que tomen el sol también, porque ella quiere que también sientan el sol. O sea, hasta esos extremos. Bueno, hay una razón para eso, es que las deidades son de metal y hemos pasado épocas frías aquí en Costa Rica, aunque es un país tropical, aparentemente en base a la ubicación ya bueno, no importa. Es considerado un país tropical, pero en realidad no es así. Tenemos algo que se llama microclimas y hay zonas, yo vivo en una zona de montaña que es fría y a veces la deidad amanece fría, 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 fría. Entonces, si hay un rayito de sol, pues nos podemos asolearnos las dos para poder beneficiarnos un poco con el calor. Pero ya esta es una circunstancia muy particular. Mira, ha levantado la mano Yulisa Alarcón. Perfecto. Hare Hare Krishna. Muchísimas gracias por su hermosa presentación. Yo antes adoraba a la deidad en el templo, ahora ya no me es posible y estoy tomando refugio otra vez en mis deidades. Entonces tenía algunas preguntas. Por ejemplo, mi maestro espiritual, cuando empecé a adorar a las deidades, siempre me decía que lleve mis deidades también al templo. Entonces yo lo seguía. A veces eso incomodaba, qué sé yo, a los puyaris del templo, pero bueno, yo las hacía comer y de ahí las sacaba, ¿no? A la hora de Govinda no estaban en el altar. Bueno, esa es una pregunta. Otra de las preguntas es, a veces en el servicio hay mucho estrés y a veces presencié que las personas estaban tan estresadas que perdían el control dentro del altar. ¿Cómo se puede, a las personas que hemos presenciado eso y que nos ha dado mucha pena, que creo que nos hemos contaminado, hemos cometido ofensas, cómo podemos limpiarnos de esa situación? Y por último, el tema de la puntualidad. En el templo hay el pilar de la puntualidad.
y en casa, ¿cómo sería? Muchas gracias de antemano por las respuestas. Mis reverencias. Muchas gracias, Yulisa. Bueno, es bueno tener deidades en la casa. Primero que todo, es bueno tener deidades en la casa para poder uno tomarse su tiempo, ir aprendiendo cómo satisfacer a la deidad. Aunque algunas personas pues tienen la gran misericordia de poder atender las deidades en el templo, sí, muchas veces es un poco complejo, ciertamente. La atención a las deidades, depende de las deidades, es muy exigente en los templos y no siempre, tal vez las personas estén no siempre en el mejor humor, es un poco complejo. Por eso es mejor la deidad en la casa. Vos me dijiste, bueno, que estabas tratando ya de retomar tu relación con las deidades en la casa. Es mejor en la casa. Todo ese proceso que uno necesita aprender, que necesita, que todo te lo va a dar el día a día, es mejor hacerlo solo uno. Una vez que una persona recibe pues toda la instrucción y las reglas y regulaciones y la posibilidad de adorar la deidad, es muy adecuado hacerlo en la casa. ¿Sí? ¿Me estás diciendo algo, Nitian? No, es que Mariana ha dicho que se tiene que marchar. Entonces me estaba despidiendo de Mariana. Hare Krishna, porque tiene un curso. Hare Krishna, perdón. Hare Krishna, perdón, la Prabhu, verdad que me Haribol. hubiera gustado estar Muchas más gracias. tiempo, pero llegó antes una persona de Neuquén, viene de otra ciudad y tengo que ir a atenderla. Claro que Eso sí. muchas gracias, muy Gracias. lindo. Muchas gracias. bendiciones para tu clase, Nitiangi. Voy a tratar de verla, gracias. Hare Krishna. Bueno, siguiendo con mi respuesta a todas tus preguntas es, hazlo en tu casa. Aprende a manejar horarios, a manejar puntualidad. Por ejemplo, a mí un devoto me dijo cuando estaba iniciando la atención de la deidad, me dijo, devoción es limpieza y puntualidad. En una primera etapa de lo que es el servicio a la deidad, uno debe aprender a ser muy puntual en el servicio y muy limpio. Y eso es de alguna manera una forma de devoción a la deidad. Con respecto a otras circunstancias de otros devotos, pues en realidad, pues a uno no le competen. Pero si para uno es un problema estar en un entorno que es complicado, es casi mejor no hacerlo. Es casi mejor no hacerlo porque va a ser uno ofensivo con los devotos y con la deidad. Entonces, creo que la relación que se establece con la deidad en la casa es la mejor guía, la mejor forma de aprender uno cómo quiere uno llevar el servicio, y esto incluso te va a servir para la hora de que se dé la posibilidad de hacerlo en el templo. Así que esta sería mi respuesta a tus 3 preguntas. No sé si hay algo más que quieras decir o que yo no te contesté. Muchas gracias. Yo pienso que sí me contestó. Gracias. A ti. Hare Krishna. Bueno, querida Lila May, si te parece bien, vamos a parar la grabación y empezamos con el feedback. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias.